¿Qué tal amigos de Canal 4 y Espacio Deportivo? Yo soy Juventino Bautista Hernández, me da mucho gusto saludarles. Estamos precisamente en Cocula, Jalisco, la tierra de mariachi, un pueblo mágico. Tenemos la presencia aquí de un gran maestro. ¿Su nombre? José Antonio Villasís Sosa. Muy bien, ¿usted es el encargado de aquí de este museo? Estamos ahorita aquí auxiliando en el museo y a la vez soy cronista de la ciudad de Cocula. Muy bien. ¿Algo que nos pueda mostrar entonces ahorita en este Claro momento? que sí, ahorita vamos a pasar al mural si ver, gustan sí. y les explicamos de Este que está aquí. Así es. Bien, estamos frente al mural hecho, digamos, elaborado, inaugurado en el 2005, 100 años después de que llegue el primer mariachi a la Ciudad de México de Don Gusto Villa. En el mural los tenemos por línea de tiempo. En la parte derecha, se van a fijar ustedes, representa la época prehispánica de Cocula. Sí. Cocula estuvo poblado por los cocas. Y en esa época, digamos, se desarrolla en la parte sur de aquí de Cocula, como a 6 kilómetros, se encuentra un lugar llamado Coculán, que era el asentamiento de ellos. De ahí viene el nombre de Cocula. De ahí viene el nombre de Cocula. Cocula Fante era Cocoyan, Cocolan, Coculán y Cocula. Sí. Entonces, cuando ellos están ahí, dicen las leyendas que una tromba destruye y se van a distribuir por todas las partes del Coculán hacia acá. Entonces, después de eso, ya distribuidos, llegan los franciscanos, la parte que tenemos arriba representa el convento de Cocula. Cocula se funda en el año de 1532, es el primer contacto con los españoles. O sea, después de 1521, que fue la conquista de Hernán Cortés en México, vienen acá los franciscanos y se establecen ahí. Así es, se hace la fundación, se lleva a cabo la fundación de Cocula en 1532. Y entonces, después de la fundación, hasta el año de 1568, encontramos nosotros que llegan los franciscanos a Cocula y fundan el convento de San Miguel de Cocula. ¿Todavía existe ese? No, el convento ya no, sí, únicamente la capilla, las ruinas que quedan del convento, la parroquia. Este convento estuvo desde 1568 y se seculariza hasta 1885. Más de 300 años estuvieron los franciscanos, digamos, en Cocula. En ese lapso de 300 años, entonces, se van a formar grandes filarmónicos. En el siglo XIX van a nacer los filarmónicos. Tengo un registro de filarmónicos del siglo XIX, más de 50 filarmónicos. Eso quiere decir que en el convento ya ellos tenían dos maestros, la Tenancy, el Temastiani y la Tenancy. El Temastiani se dedicaba exclusivamente a enseñar a los hombres para ser buenos cantores y poder servir a la iglesia en ritos religiosos. Y la Tenancy a las mujeres. En Cocula tenemos registros que ya habían orquestas desde 1796. Ya sabían tocar la trompa de lata y el bugle. Las orquestas estaban conformadas con 4 elementos. Hay un escrito muy importante que nos dice que ellos se llamaban los esclavos del Señor. Y ¿no es que vemos ahí? No, estos ya son, digamos, el cuarteto coculense. Ajá. Ahorita me estoy refiriendo exclusivamente a las orquestas que tenían las cofradías. En Cocula hubieron cofradías. En la parroquia o en el convento habían 3, Divinísimo Sacramento del Rosario y las benditas ánimas del purgatorio, que eran exclusivamente de españoles. Y en la Purísima Concepción estaba la cofradía de la Purísima Concepción, dedicada únicamente a la atención de los indígenas. Tenían un hospital, San Vicente de Paúl. Entonces ahí se les enseñaba, ellos tocaban en los ritos religiosos porque únicamente se permitía en los ritos religiosos que toquen orquestas el armonión o el piano. Después de la formación de todos los filarmónicos en el siglo XIX, ya la otra etapa es cuando se viene ya, en Cocula hubieron 2 orquestas importantes, una en 1883, la otra en 1896 de don Paulino Luquín, que va a tocarle a don Porfirio Díaz en la inauguración del ferrocarril en Ameca. Ya ellos estaban conformados, pero estos filarmónicos se dedicaban también, digamos, a tocar en cuartetos. Hay un escrito, un oficio que se le manda al último guardián del convento, don Sisto Valenzuela, que les ordena que es prohibido terminantemente que se toque la música de cuerda, llamada vulgarmente cuarteto, porque era música pagana.
Esto nos indica que ya los cuartetos eran de instrumento de cuerda. Y partimos del siglo XIX, del siglo XX ya, 1900 en adelante. Sí. Estos músicos se van a empezar a dar a conocer. Don Porfirio Díaz estuvo aquí en Cocula en el año de 1872 y el hacendado del edificio que tenemos arriba es la ex hacienda de la Sauceda. En la ex hacienda está hacia la parte norte, Sí. yendo para La Sí, la Vega. conozco. Ah, bueno, la Sauceda era la familia los Palomares, Vizcarra Palomares, y ellos entonces, por medio de su administrador, invitan a ese cuarteto que vemos nosotros ahí, el mariachi tradicional. Este viene siendo el mariachi tradicional, el original. El tradicional, el mariachi propiamente, nosotros lo consideramos que nace del mariachi tradicional, Sí. que eran, digamos ellos, 4 elementos. Que son 2 violines, 2 violines, una vihuela, la vihuela y el guitarrón. Tenemos la foto a la entrada. Sí. Entonces, ellos van a tocarle a don Porfirio Díaz en su onomástico en el año de 1905. ¿Allá en México? A la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec. Entonces, después de eso, se regresan a Cocula, vuelven en 1906 y hasta 1908 se graba el primer disco. No existe otro disco más antiguo hasta ahorita de grabación de mariachi que de don Mariachi Coculense de Justo Villa de 1908. Después de ellos llega otro grupo a la Ciudad de México que viene siendo el Cesario Medina, conformado con integrantes de la Santa Teresa, Chivatillo y La Colmena, son ranchos de aquí del municipio de Cocula, que regresan a la Ciudad de México a tocar otra vez al castillo de Chapultepec, pero al secretario general Mr. Elihu en 1907. Y el último que llega, el último grupo a México, es el de don Concho Andrade. Don Concho Andrade, que se establece en la Plaza Garibaldi, en la cantina del Tenampa. Sí. La cantina del Tenampa la inaugura don Juan I. Hernández, oriundo de Cocula, en 1925. Y él toca en esa época hasta 1930, 1940, y después entra don Cirilo Marmolejo, Ese ya es el más famoso. Ya, digamos, ya aparece después de Concho Andrade. Es cuando don Cirilo Marmolejo participa en la primera película, en 1931 por ahí, en la película Santa. Es el primer mariachi que participa en película. A partir de ahí tenemos enseguida un personaje, Sí, don Jorge Negrete, Jorge Negrete y ella es esta María Félix. Oiga, Y don- ¿y quién cantó de Coculas el mariachi? Pues tenemos don Manuel Esperón en el 40, Ajá. don Ernesto Cortázar escribe la letra, don Manuel Esperón fondo musical, y entonces se estrena la canción de Cocula, interpretada por don Jorge Negrete Sí, en muy la bonita película canción, ¿eh? El Peñón de las Ánimas. Ajá. La letra que encontramos en la película es muy diferente a la que escuchamos actualmente. Sí. ¿Por qué? Porque fue adaptada para película. Ajá. Pero ya ahí empieza a conocerse lo que viene siendo la canción de Cocula. Y aquí estamos viendo la imagen de 2 bailadores, una guitarra y luego acá un charro. Así es que va de la mano lo que es el folclore mexicano y la charrería. ¿Eh? Es lo que representa propiamente, digamos, en sí Sí, porque la en Jalisco relación. se conoce por los charros. Por los charros, tequila y el folclore mexicano. Fíjese que cuando yo era niño, también allá en San Luis Potosí, yo soy de la Huasteca Potosina, escuchábamos la voz de don Jorge Negrete y queríamos conocer Cocula, porque de Cocula es el mariachi y en las películas salían los charros y todo, pues hay muchos charros allá en Cocula y hay músicos, ¿verdad? Lo bueno es que ahorita usted nos está narrando la historia precisamente de este pueblo. Claro, y cosa curiosa, la canción Cocula la canta don Jorge Negrete, la canta Plácido Domingo, Elvira Quintana, en su película Bonita las Tapatías del 61, la canta Plácido Domingo, Alberto Vázquez, y curiosamente ninguno de ellos vino a conocer Cocula. es algo acá, curioso. Con este mural de artistas. Y aquí ya entonces a partir de ahí, ya que se da a conocer la canción de Cocula, del 40 en adelante, entonces empezamos a ver ya los cantantes de la época ya de folclore mexicano. Ajá. Tenemos a Pedrito Fernández, Angélica María, Joan Sebastián, Alberto Vázquez, Juan Gabriel, Vicente y todos los que conocemos actualmente. Nos falta ahí Chabela Vargas, nos falta José Alfredo Jiménez, que son los representantes
ya más fuertes de lo que viene siendo en sí. La música ya... Atrás ya vemos un mariachi atrás. José, digamos, representa únicamente la participación ya del mariachi, porque arriba, si nos damos cuenta, hay una cinta en las cuales ya los mariachis empiezan a participar, tanto, digamos, en cintas cinematográficas como en la radio. Muy bien. Eso es lo que nos representa propiamente el mural que tenemos aquí. Rafael Ramírez es el que hizo este mural. Es un joven de La Sauceda, él lo hace en el 2005, le digo, para poder conmemorar los 100 años de que llegue el primer grupo a la Ciudad de México, el Cuarteto Coculense de Don Justo Villa. Ya en este mariachi moderno ya incluyen la trompeta. Ya, o sea, digamos, a partir de 1930 empieza a incluirse. Don Cirilo Marmolejo ya la incluye. Aquí en Cocula ya se tocaba el cornetín, una especie de trompeta. Parecido ahorita lo vamos a ver en la sala que vamos a recorrer. Pero a partir de 1930 ya aparece Don Cirilo Marmolejo ya con la trompeta en el mariachi. Así es, vemos acá el kiosco. ¿Todavía está ese kiosco? Ese kiosco es de Cocula, anteriormente no era así. Cuando viene don Venustiano Carranza en 1919 a inaugurar el tramo del ferrocarril de Acatlán de Juárez a Cocula, que iba a seguir a Chamela, era muy diferente. Sí. Era más alto, con otras características. ¿Era tipo francés? Así tipo francés. Este kiosco, el nuevo que tenemos ahorita, se construye en el año de 1995, 1955, en la primera feria regional de Cocula, que es cuando se construye el kiosco que tenemos actualmente en la plaza. Maestro, vamos pasando a la primera sala de una vez para que el público de Canal 4 y Radio Deportes del Sur vean. Un saludo para el maestro Adolfo Pech Chuil, que es de CG Noticias, que es su compañero. Así es. No. Claro que sí, un saludo a Adolfo, un buen elemento, amante de la cultura y que se ha preocupado por difundirla en todas partes. Así es, buen locutor también, gran amigo. Yo lo conocí en 1975, allá en Tamazula, Jalisco. Bien, pues aquí estamos en la primera sala. Se fijan, tenemos el glifo es de Cocoyan, significa lugar de ondulaciones. Porque tiene parte de cerros y partes planas. Así conocemos nosotros y identificamos a Cocoyan. Después fue Cocolan, Coculán y Cocula actualmente. Muy bien. En esa parte, si se fijan, tenemos fichas en las cuales nos habla del término del mariachi, nos habla el mariachi en la capital, los cuartetos que fueron, los mariachis, y en esta fotografía, una fotografía de Jesús Salinas, que viene siendo uno de los también de las generaciones ya de 1800, enlace como 1800 y tantos, pero que ya fue en la otra generación ya después del cuarteto de Justo Villa. Él formó su mariachi de Jesús Salinas. Él recibe el premio en 1976 y por ser el mariachi más sin trompeta, tradicional sin trompeta, recibe un premio y se le graba un disco que se llama Mariachi sin trompeta. Esa es parte de su actividad que realiza. Es una imagen antigua porque se ve todavía la construcción, la teja ahí arriba de la casa y la vestimenta de ese tiempo, ¿no? Así es, ellos usaban calzón de manta, los primeros grupos usaban el calzón de manta. En el año de 1940 se prohíbe en Jalisco el uso por falta de moral. Sí, falta de moral, y ya que van cambiando los mariachis de acuerdo a la época. Así es. Aquí sí se fija el kiosco del cual mencionábamos. Sí. Ese es el kiosco de 1919. Sí. Muy diferente al que tenemos actualmente. Aquí es donde se recibe a don Venustiano Carranza cuando viene a inaugurar el ferrocarril a Meca en el año de 1896. Y arriba está el mariachi tradicional. Y arriba es un mariachi, es el mariachi de Cirilo Marmolejo, el mariachi Rodríguez de Cirilo Marmolejo. Lo vamos a ver ahorita en más grande ahí, pero ese mariachi es 1924 aproximadamente, pero ya lo dirigía don Cirilo Marmolejo. Y el hacendado que tenemos era Rodríguez, por eso se llamaba Mariachi Coculense Rodríguez de Cirilo Marmolejo. Así es. Aquí en esta sala aquí vemos nosotros vitrinas. Este señor eran de los lauderos de Cocula, los cuales fabricaban todavía instrumentos.
el último. ¿Aquí se hacían los instrumentos musicales? Aquí ellos trabajaban, él nace en 1800 y tanto por ahí, él estuvo trabajando y luego enseña a don Camilo Flores, que tocó en el mariachi Cocula, conocido como los Yumbos, y él siguió la tradición de haciendo vihuelas y haciendo guitarrones. Fallece y se acaba la tradición, y ahorita ya no hay lauderos, ya no hay quien fabrique en Cocula, pero ellos fueron los iniciadores propiamente de la nueva generación como lauderos. La parte que vemos ahí son fotografías en las cuales son fotografías de Guadalajara. Estos son de Guadalajara, el Padre Galván, en el templo Padre Galván, son fotografías. Este es el templo de la Purísima, es donde le mencionaba la cofradía de la Purísima Concepción, que viene siendo ahorita muy representativo en Cocula. Y aquí tenemos fotografías de estos grupos, por ejemplo, las orquestas de Cocula en 1914. Esta orquesta ya estaba grande, ¿eh? Así, ya eran orquestas ya más, ya estamos hablando del siglo XX, ya orquestas ya más conformadas, vestimentas especiales. Y esta fotografía que tenemos arriba, esta y esta otra, son del mariachi de don Concho Andrade. Don Concho Andrade, si se fija ahí, ya no van a ser 4, ya son 5. Ellos aquí están en Nayarit y aquí están en la Ciudad de México. Aquí ya son 6. Ellos llegan a la Ciudad de México, se establecen en el Tenampa, ahí tocan en la cantina del Tenampa, y son los que ganan la segunda edición de un programa que había Carta Blanca en 1930. Hay un reportaje de Jacobo Dale Vuelta muy interesante que nos habla de cómo llegaron, las características de ellos. Cuando llegan los grupos con los cuartetos a la Ciudad de México, todavía usaban, digamos, guaraches, sombreros, y eran campesinos, tenían oficios, eran carpinteros, eran obrajeros, eran talabarteros, tenían su oficio independientemente de la música. Bien. Amigos, estamos aquí en el Museo de la Cuna del Mariachi en Cocula, Jalisco. Transmisión en vivo a través de Real Deportes del Sur y Espacio Deportivo de Canal 4. Maestro. Bien, continuamos aquí en la sala 2. En la sala 2 tenemos fotografías de integrantes de mariachis. Tenemos individuales, el laudero, tenemos de los Pérez, tenemos de los Aros, tenemos también de don Víctor Plazola, tenemos el mariachi Cocula, que es el que está aquí, el mariachi de Salvador Reyes. ¿Ya se llamaba Cocula mariachi? Ya después de los años de 1940 ya estaba el mariachi Cocula, que era el de don Salvador Reyes, que va también a la Ciudad de México. Este personaje es de los Aros, él tocaba el cornetín, si se fijan, una especie de trompeta, pareciera trompeta. Él nace en 1896 y muere en 1927. Y era parte integrante de estos mariachis. Eran dos hermanos, aquí lo vemos en él. Este Simonillo Aro tocaba el instrumento clarinete, y él tocaba, digamos, el instrumento del tipo trompeta. Son los hermanos Aro y don Víctor Plazola. Después se eliminó el clarinete, ¿verdad? ¿Mande? Se eliminó el clarinete del mariachi. Sí, los primeros grupos, por ejemplo, don Concho Andrade, cuando va a la Ciudad de México, llevaba clarinete en el grupo. Después se elimina y ya dejan de tocarlo. ¿Y el arpa también la incluyen después? El arpa no, en Cocula nunca usaron el arpa. No, el guitarrón es exclusivo. El arpa lo vemos como exclusivo de Tierra Caliente, de Michoacán. Sí. Y actualmente sí lo usan ya los mariachis de Cocula, sí, pero anteriormente no, era el guitarrón nada más lo que se emplearon en los mariachis. ¿El tololoche no lo tocaban? En las orquestas. En las orquestas nos menciona ahí que se tocaba el tololoche. Sí, porque a mi Sao le gustaba mucho cuando se tocaba con el tololoche. Ah, bueno, en las orquestas, ya ve que los filarmónicos se usaban mucho en las orquestas. Es el bajo, pues. Ah, el bajo, así. Acá de este lado, maestro. De este lado tenemos, digamos, a de Hernández, los Cuencas, los Plazolas, los Hernández, el mariachi Cocula de nuevo, ya con... Oh, ya está trajeado, ya con trajes diferentes, y nos damos cuenta ahí que este mariachi Cocula se le conoció también como el mariachi de los Yumbos, porque en esa época hubo un refresco chaparrito y gordito,
Se refieren al del medio. Se refieren a don Enrique Plazola. Entonces ya empezaron a conocer con el mariachi de los Yumbos. Empezó a Así conocer. pasa con los apodos, ¿verdad? Este mariachi de Justo Cuenca, también de los años 30, se va a fijar que son 5 elementos, violines, vihuelas, vihuela y guitarrón. Y en esta parte tenemos un poema del doctor Elías Landino, un poeta importante que Adolfo Pechui lo entrevistó en el 94 por ahí, que es el representativo en las letras, don Elías Landino. Él escribe el poema y don Pepe Guizar entonces la convierte en canción. La canción Mi Cocula, porque la que canta el Jorge Negrete es Cocula, y este es Mi Cocula. Y aquí tenemos la foto donde se estrena en el Salón Imperial aquí en Cocula, en la primera feria regional. Ahí están los Yumbos, ¿no? Los Yumbos, Pepe Guizar, el grupo de los patreros que traía, un tenor que venía con él y otro más, y se presenta, se estrena la canción de Mi Cocula. En esa parte de atrás, se van a fijar ustedes, aquí representamos cómo vestían los mariacheros entonces. Tenían 3 oficios: obrajeros, campesinos, mariacheros y filarmónicos. La vestimenta es muy diferente. Aquí está con Filarmónico era más elegante, ¿no? Así es, era más elegante, ya con corbata y traje. Sí. Este también es de los familia Aro. Este de los Cuencas, se va a fijar, aquí ya usa la trompeta, de los años 1930, nos tiene representado así lo que viene siendo este mariachi. Muy bien, continuamos. La otra sala, tenemos una cronología de la llegada del mariachi a la Ciudad de México hasta 1937. Don Juan I. Hernández, que fue el fundador del Tenampa en la Ciudad de México, oriundo de Cocula, junto con su esposa doña Amalia, fundan el Tenampa y ahí empieza la tradición de lo que viene siendo la música. Esa canción, ese nombre de Tenampa se oía mucho en los mariachis, ¿no? Sí, así es, y hay muchas películas en las cuales se han grabado en el espacio de Tenampa. Y aquí en esta parte que vemos nosotros es las diversas etapas que tuvo el mariachi Cocula, porque a partir de los 40 el mariachi más importante, el mariachi Cocula. Sí, porque aquí es la cuna del mariachi, pero también decían que Tecalitlán también, porque está Silvestre Vargas allá. Por el Vargas, pero el Vargas hay una colección de discos que tenemos en la sala 6 donde están los 4 discos más antiguos. El de Justo Villa de 1908, el de Cirilo Marmolejo del 30, José Marmolejo del Tapatío 31, y el del Vargas el último que graba en 1936. Ya fue más reciente el de Vargas. Así es. Y aquí esta fotografía es cuando le decía del mariachi Jesús Salinas, se le nombra el mariachi más antiguo. Hubo un concurso, el doctor Flores, investigador, participa en él, junto con el mariachi, esos mariachis tradicionales, gana el concurso Jesús Salinas y en premio Fonadán les graba un disco, el mariachi sin trompeta, en 1976. Ya traían el traje típico, tradicional de aquellos tiempos, ¿eh? El mariachi tradicional. Así es. Aquí pues vemos el Salinas, aquí vemos el Antonio Partida, integrante del mariachi de Concha Andrade. Algunas referencias sobre el mariachi cuando don Esperón estaban escribiendo y Ernesto Cortázar, cuando estaban escribiendo la letra de Cocula, las justificaciones. El Vargas, y esta foto es el mariachi coculense Rodríguez de Cirilo Marmolejo, es la que veíamos anteriormente. Cirilo Marmolejo. Este es don Cirilo Marmolejo. Se ve más elegante. Sí. Este es el Rodríguez, el apellido Rodríguez, el hacendado, que es el que financiaba al mariachi de Cirilo Marmolejo. Algún integrante era de Cocula. O sea, digamos, ya se va conformando más el mariachi con más elementos ya a partir de 1930 en adelante. Así es. Y aquí pues alguna fotografía del Vargas, la Meca, donde participa Pedro Infante. ¿Dónde está? Aquí está Pedro Infante. A ver, vamos a ver, que cantó de Cocula es el mariachi, aquí está. Ajá, aquí está. Y ¿Es este? don Pedro Infante. Ellos están las imágenes ahí, porque dentro del grupo de mariachi había coculenses y los tenemos representados en esta foto.
Muy bien. Amigos, estamos en vivo aquí desde Cojula, Jalisco, en el Museo del Mariachi. La historia, la fundación que justifica aquí precisamente que es así la tierra donde se fundó el mariachi. Así es, hasta ahorita todavía sostenemos que de Cocula es el mariachi porque tenemos fundamentos y bases para poder todavía mantener el nombre de Cocula es el mariachi. Maestro, aquí el que está enfocando mi Lo que tenemos aquí enfrente es un grupo que se formó en el año de 1999. Participan en el encuentro internacional de mariachis tradicionales. Ganan el primer lugar, las dos muchachas son de aquí de Cocula, ganan el concurso y de premio se les graba también un disco de mariachi tradicional. Así es, tradicional, pues, está el guitarrón, está la jarana y los violines. Así es, digamos, el mariachi tradicional. Aquí pues tenemos algunos grupos de representativos de Cocula femenil, de Adi Chavarín, el Mariachi Fletes, el Fin Estampa, el Real de Cocula. Estos que están aquí, estos chavos. Están en París, ¿no? En París, fueron a París ellos. Y hay un máster ahorita en la Escuela de Música de Mariachi. Hay ahorita aproximadamente en Cocula más de 11 grupos ya formados, digamos, como... O sea, ya hay escuela entonces. Ya hay escuela. Para que no se pierda la tradición. La Escuela del Mariachi inicia en el año de 1994. Y ya de esa fecha, ahí se les enseña a los niños a tocar, a los que gusten. Y aquí pues tenemos la fotografía de los Vargas, de Don Silvestre y de Mariachi Vargas. Muy bien, amigos, continuamos, estamos totalmente en vivo desde Cocula, Jalisco, aquí en el Museo del Mariachi. Así es, y tenemos, digamos, 5 salas en las cuales representamos, como decíamos anteriormente. Maestro, y aquí estos que tenemos aquí. Estas es artesanías de un joven de Teófilo. ¿De dónde es él? Él es aquí de Cocula y se dedicaba ahorita, ya está más grande, sus capacidades van disminuyendo, pero él le gustaba trabajar con respecto, digamos, al mariachi. Son obras de él, de Teófilo Ramírez. Muy bien. Aquí en la otra sala... aquí están los instrumentos musicales. Aquí está, el primero, maestro, tenemos la vestimenta, ¿no? Así es, la vestimenta de los primeros mariachis, calzón de zarape, sombrero de soyate, los guaraches y sus fundas para el violín, era donde ellos guardaban camisolas de 1930 de los mariachi Cocula. Aquí fotografía del Silvestre Vargas que nos obsequiaron ellos. Ese traje es de uno de los Vargas. Entonces aquí está el Mariachi Vargas de este lado, y aquí está la vestimenta, y luego tenemos el guitarrón. Tenemos un guitarrón también, representativo pues de ellos. El mariachi, un traje obsequiado por la familia de ellos para el museo. Y aquí tenemos enfrente los instrumentos que usaban los mariacheros de Cocula, donados por las familias. Esos son los más antiguos. El violín, la vihuela. Este señor, don Francisco Fletes, fue el último que quedaba allá. Él recibió el galardón en el degollado, reconocimiento como de los fundadores del mariachi de Cocula. Violines poquito más modernos, la trompeta de don Enrique Silva. Aquí está muy bonita. Así es, y el guitarrón, por su característica, color y todo, muy antiguo. Luego se ve, ya ve que la madera se pone oscura cuando es más antigua. Es un guitarrón que tenemos aquí de los Cuencas. La vihuela es muy diferente a la vihuela actual. Si comparamos aquella más grande que la vihuela que usaban ellos en ese entonces, un poquito más pequeña. Y otro violín también, digamos, de los Cuencas, que son los que tenemos aquí en esta sala. Y los trajes, la evolución de los trajes, las camisolas, los trajes, los sombreros, tipo de sombrero, cómo fue evolucionando también los sombreros. Ya en los actuales le han modificado también mucho, ¿verdad? Sí, es que anteriormente era diferente, hasta el sombrero que usaban los mariacheros, eran diferentes a los que se usan ahora de colores plateados, azules, verdes. Ya tiene muchos agregados el sombrero.
Anteriormente yo veía que era plano, sin, muy sencillo, y ahorita no, ya tienen Adornitos plata ahí. y tienen muchas cosas que le va dando más adorno se da cuenta el traje, no tiene los adornos que tienen aquel, las tipo de plata. Aquel llevan cambiado por completo y lo vemos todavía con zarapes, que son los trajes propiamente de lo que viene siendo los mariachis. El zarape también era de colores, ¿no? ¿Mande? Había zarapes de colores también. Sí, o sea, digamos, ellos aquí en Cocula habían máquinas, o sea, digamos, los talleres artesanales para fabricar zarapes. Aquí tenemos, hay todavía dos. Amigos, continuamos en vivo aquí a través de Real Deportes del Sur y Espacio Deportivo de Canal 4. Estamos en Cocula, Jalisco, el Museo de El Mariachi. Bien, pues en esta última sala tenemos nosotros algunas, tenemos propaganda de la primera feria regional de Cocula del 1955, la del 56, los primeros encuentros antes del encuentro internacional del mariachi, se hacían encuentros nacionales. Tenemos ahí un busto de don Fernando, que es lo que inicia en ese movimiento, y después en el 1994 empieza ya el encuentro internacional del mariachi. ¿Aquí se inició entonces? O sea, en Guadalajara, pero el iniciador fue don Fernando, el busto que tenemos ahí. Él inicia con concurso de mariachis nacionales, y después ya en 1924 ya entra lo que viene siendo el encuentro internacional del mariachi. Sí, porque incluso venían mariachis de Japón. Así es el encuentro internacional ya del mariachi. Aquí están los discos. Aquí están los discos, 4 discos los más antiguos. Estos son los acetatos, de aquí se sacaron. Estos acetatos se encontraban don Jerónimo Vaqueiro, un historiador e investigador, es el que tenía los discos dentro de su colección. Se regalan al Secretario de Cultura cuando muere en México, y de ahí se encuentran los discos acetatos. Y en el Cerrito, California, se editan ya en CD los 4 discos más antiguos. Tenemos el caso de el primero, el Cuarteto Coculense de 1908, el de Cirilo Marmolejo, el 30, el del Mariachi Tapatío del 31 y el Vargas en 1936. Es la colección que ellos sacan en el Cerrito, California, y que son la colección más antigua de grabaciones. Maestro, acá que tenemos. Aquí tenemos, digamos, hermandad, se hermanan con alguna ciudad, por ejemplo, las llaves de la ciudad de Guadalajara. Tenemos un programa de las fiestas. Aquí tenemos la portada cuando hay un historiador, Hermes Rafael, de aquí de Cocula, que es el que inicia con la investigación del mariachi. Y aquí tenemos caricaturas de origen y evolución del mariachi, un boletín donde habla acerca de lo que viene siendo el conflicto o disputa que tuvieron los mariachis con los charros, para que no sigan usando el traje de charro y sean independientes en la vestimenta. Entonces hay un boletín que se sacó en el cual caricaturiza a lo que viene siendo hasta la vestimenta, ¿no? Así es. Y esta es una parte donde nos habla acerca de donde se graban los primeros discos que tenemos ahí, hace 90 años, en el año de 1998, casi los 100 años de que llega a la Ciudad de México, se graban los 4 discos que tenemos ahí. Aquí la canción Cocula en comedia ranchera, que nos explica la ubicación de la región del mariachi. Aquí tenemos también, digamos, el reconocimiento de San Luis Potosí. Hacia acá es lo que mencionábamos, es de don Fernando López Morales. Él inicia en lo que viene siendo, digamos, en sí, los encuentros que se hacían a nivel nacional, antes de que empiece en 1994 el encuentro internacional del mariachi. Ellos son de origen coculense, y son los que inician propiamente lo que viene siendo los encuentros nacionales de mariachi. Maestro, para concluir, vamos a despedirnos acá en el mural para que los amigos que nos están viendo en este momento en vivo a través de Real Deportes del Sur, Espacio Deportivo de Canal 4, vean lo que se ha hecho aquí. Maestro, ¿algo más que nos quiera decir? Pues que este museo
Esta casa muy bonita que tenemos en el museo, esta casa es de donación en 1987 por don Pedro A. Galván, ex gobernador de Jalisco. Fue juzgado, aquí estuvo el juzgado, después fue escuela, y en el 2000 se inaugura ya como museo de sitio de Cocula es el mariachi. Y a partir de eso hemos estado funcionando, he estado dando a conocer lo que viene siendo propiamente la música del mariachi. Maestro, quiero que le envíe un saludo muy especial al maestro José de Jesús Guzmán López, director de Canal 4. Él estuvo en un mariachi también, ahí en Ciudad Guzmán, es músico él. Y también a Julio Guzmán, que es su hijo, que también toca el violín, a Moy Guzmán, a toda la familia Guzmán que lo está viendo y al maestro Adolfo Pechuel. Claro que sí, un saludo para todos ellos, un abrazo muy fuerte, mis felicitaciones por su labor como mariacheros los Guzmanes, como mariacheros, y al compañero Adolfo Pech por seguir difundiendo la cultura. Y usted principalmente Canal 4, que se dan a la tarea de andar recorriendo los lugares simbólicos del estado de Jalisco, o quizá también de otra parte del país, y dando a conocer la cultura. También recordando, maestro, que aquí es un pueblo mágico. Ya en Pueblo Mágico, a partir del 30 de junio de 2023, se le da el nombramiento a Cocula de Pueblo Mágico, y ahí estamos trabajando para lograr ser un verdadero pueblo mágico. Muy bien. Amigos, no le cambien, continúen aquí en Canal 4, la única y auténtica televisión regional. Hasta pronto.